Hola, ¿cómo están? Vamos a ver en esta clase las hepatopatías en caninos y felinos. Muy bien, antes de hablar de entrar directamente en el tema, vamos a hacer un breve repaso anátomo-fisiológico del hígado. Es un órgano muy voluminoso, uno de los más voluminosos del cuerpo, formado por 6 lóbulos y la vesícula biliar. Esto hace que le permita tener bastante movilidad acompañando los movimientos diafragmáticos. Normalmente no se palpa porque está dentro de lo que es la parrilla, costar limitado por las costillas, a menos que sea un hígado muy grande, una hepatomegalia importante, no va a ser palpable. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, cómo es la irrigación, cómo es la sangre que llega al hígado. En un 75% aproximadamente de la sangre que llega al hígado viene de aporte de la vena porta, que trae sangre desde todo el tracto digestivo, vaso, páncreas, y solo un 25% de la sangre que llega al hígado es a través de sangre arterial, sangre oxigenada. A través de la vena porta le llega sangre con muy escaso oxígeno, desoxigenada. Entonces esto es importante al momento de entender cómo se produce la patología hepática. Tiene una enorme capacidad regenerativa. ¿Qué significa esto? Que puede regenerar ese hepatocito entre 1 y 2 veces, puede regenerar esa célula. Tiene esta capacidad, bueno, por distintos factores que ahora vemos. En un 75% su masa puede ser regenerada. Y además tiene una gran capacidad de reserva funcional. ¿Qué significa? Que puedo tener un hígado muy afectado, un 70, un 80%, y sin embargo, recién a partir de allí podríamos llegar a tener manifestaciones clínicas con hígados muy afectados. Puede puede no haber manifestaciones en nuestro paciente y sin embargo tener gran parte de su masa afuncional. Entonces dijimos que tiene una gran capacidad para regenerarse, puede extirparse hasta un 75% de ese hígado y esos hepatocitos pueden reproducirse entre 1 y 2 veces, se reproducen hasta adquirir el tamaño normal. ¿Y por qué? ¿Cómo se produce? ¿Cuál es el mecanismo? No se conoce exactamente, pero se sabe que hay células mesenquimáticas del hígado y de otras partes del organismo que producen una sustancia que se denomina factor de crecimiento hepatocitario, y esto junto a otras sustancias como la insulina, el glucagón, interleuquina, factor de necrosis tumoral, permiten la regeneración de estos hepatocitos. Cuando se llega al tamaño normal del hígado, se frena esa reproducción del hepatocito porque libera una citoquina que frena este desarrollo. Entonces vamos a recordar histológicamente el hígado. Si ustedes recuerdan, tenía una estructura hexagonal, que era la unidad estructural básica del hígado, que se denomina lobulillo hepático. Y vamos a hablar de la unidad funcional del hígado, que es el acino. Bien, entonces acá tienen el esquema del lobulillo hepático. Entonces recordemos que tiene una forma hexagonal con una vena central. Ese es el lobulillo, la vena central, la centrolobulillar. Y en los extremos, en cada uno de los extremos, en los vértices de ese hexágono, se encuentra la tríada portal. La tríada portal está formada por una rama de la vena porta, por una rama de la arteria hepática y el conducto biliar. Entonces, fíjense cómo los hepatocitos están ubicados en forma radial desde la vena central hacia las extremidades de ese hexágono, de ese lobulillo. Están ubicados en cadenas, ubicadas radialmente, muy pegaditos. Cada uno de los hepatocitos tiene una unión muy estrecha entre ellos. Y ahí está señalada un sector que es este que estamos viendo ahora, como para ver bien las estructuras. Entonces está la vena central con
placas y cordones de hepatocitos dispuestos radialmente. Ahí vemos los conductos, los canalículos biliares, que se ubican entre los hepatocitos. Hay están presentes los sinusoides, que bañan todos los hepatocitos. Y el espacio de Dice es un espacio que está entre los sinusoides y los hepatocitos. Es un lugar en donde se hace el intercambio metabólico entre los hepatocitos, donde se forma la linfa hepática. Dentro de estos espacios, entre los sinusoides, el espacio de Dice, hay células como las células de Kupffer, que tienen función macrofágica, las células de Ito, que tienen como función el almacenamiento de la vitamina A. También frente a estados de inflamación hepática, estas células forman una matriz de colágeno. Y ahí vemos la vena porta, con su aporte de un 75%, como hablábamos, de la irrigación hepática. Un 75% de la sangre llega a través de la vena porta y un 25% a través de la arteria hepática. Y entre estos tres, vena porta, arteria hepática y conducto biliar, es lo que denominamos la tríada portal. Bueno, el acino es una unidad funcional. ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo ubicamos? Una cosa es este hexágono, el lobulillo hepático, y otra distinta es esta zona, que es la que vamos a denominar acino. El acino está ubicado está ubicado con la tríada portal y se extiende entre dos o más vértices de estos hexágonos lobulillos donde está la vena central. ¿Por qué delimitamos esta unidad funcional, este sector de la estructura hepática? Porque desde la tríada portal hacia los extremos de este acino, o sea, hacia la vena central, va a ser muy distinta la irrigación que reciban estas células, estos hepatocitos. Fíjense en este otro esquema, como desde la zona 1, que es la zona que está ubicada en las cercanías de la tríada portal, y va a ser una zona bien irrigada y con mayor aporte de oxígeno. Fíjense en la zona 2 y en la zona 3, hay una zona 3 más cercana a la vena central, que va a ser la zona menos oxigenada, y una zona intermedia, que es la zona 2. Esto explica por qué muchas veces hablamos de la patología hepática, cómo está expuesta a las distintas zonas, a las toxinas y cómo es sensible frente a la falta de oxígeno, porque a medida que se va difundiendo hacia los extremos en las venas centrales, esas son zonas del hígado donde están menos oxigenadas. Y en cambio, si estamos hablando de la presencia de un tóxico que llega al hígado, la zona más afectada va a ser la que está más irrigada, va a ser la zona 1, que es donde están llegando a través de las arterias y de las venas. Ese sector es el que va a estar primeramente más expuesto frente a la llegada de las toxinas desde la vena porta. En esta diapositiva, en este esquema, vemos mejor, se entiende mejor lo que hablábamos recién del acino hepático, cómo se extiende entre varias venas centrales desde la tríada portal. La zona 1, la zona más oxigenada, la zona 3, la zona más alejada, que recibe menos oxígeno, y una zona intermedia, la zona 2. Esta diapositiva es para que vean la innumerable cantidad de funciones que tiene el hígado. Todas estas funciones pueden verse alteradas frente a una hepatopatía. Tiene funciones fundamentales en el metabolismo de las proteínas, de los lípidos, de los carbohidratos. Recuerden que en el hígado se sintetizan los factores de la coagulación.
tienen funciones hematológicas importantes en el metabolismo de las hormonas, en el almacenamiento de sustancias como las vitaminas hidrosolubles, las liposolubles, triglicéridos y funciones fundamentales de detoxicación. Innumerables funciones que pueden verse alteradas. Bueno, entonces vamos a hablar de las hepatopatías. Entonces, las hepatopatías pueden ser, como cualquier patología, pueden aparecer en forma aguda o crónica. ¿Qué caracteriza cada una de estas dos presentaciones? En las presentaciones agudas son patologías que se presentan en un muy corto periodo de tiempo, en horas, días, se desarrolla la enfermedad, y lo que caracteriza a estos pacientes es que son pacientes que no tenían enfermedad previa hepática, eran pacientes con hígados sanos. Potencialmente reversible este tipo de patologías cuando se presentan estas hepatopatías agudas. Las hepatopatías crónicas ya es un hígado que estaba enfermo, ya era un hígado que había recibido alguna anoxa, que ya vamos a ver cuáles son las causas, y ese hígado ya está desarrollando una enfermedad crónica en donde lo que caracteriza la hepatopatía crónica es el depósito de colágeno, de fibrosis, en lugares en donde antes existían hepatocitos. Esa muerte de hepatocitos, esos hepatocitos que van muriendo, ese tejido hepático necrosado va depositándose colágeno y es lo que caracteriza a la hepatopatía crónica. Este proceso es irreversible. Entonces, en una hepatopatía aguda, vamos a resumir, es un paciente previamente sano, produce en un corto periodo de tiempo, horas o días. La lesión que caracteriza la hepatopatía aguda, y eso es muy importante, es la hepatonecrosis. Y es potencialmente reversible. Cuando esa anoxa afecta repentinamente, en forma aguda, un 70, un 80% de ese tejido hepático, las alteraciones de su función se ven comprometidas y llevan a una insuficiencia hepática. Esto desencadena una insuficiencia hepática aguda. Bueno, acá tienen una imagen de un hígado, fíjense cómo está agrandado, se lo ve con los bordes redondeados. Este es un hígado, y como más amarillento, donde se ve, este es un hígado graso, un hígado con lipidosis. Bueno, acá en estas imágenes quiero mostrarles por qué decimos que el hígado es un blanco, ¿no?, para toxinas. Recuerden, por un lado, que como llegan a través de la vena porta, trayendo sangre del tracto digestivo y del vaso, va a estar como muy expuesto el hígado a todas estas toxinas que llegan de estos sectores del organismo. Y recuerden que es un medio muy pobre en oxígeno, porque teníamos solamente un 75% de sangre, solo un 25% de sangre oxigenada, y el resto, un 75%, es sangre venosa, es sangre con poco oxígeno. Entonces es un medio con bastante poco oxígeno, poco oxigenado. Entonces, como funciones, dentro de todas las innumerables funciones del hígado, una de las más importantes es la transformación metabólica. Entonces, ¿qué sucede cuando ingresa un compuesto al hepatocito? Va a sufrir unos procesos metabólicos que puede llegar a, por un lado, desintoxicar a ese compuesto tóxico, que es la situación ideal, pero puede también hacerlo más tóxico de lo que era, o puede transformar en tóxico un compuesto que no era tóxico. ¿Cuáles son entonces estas posibles causas que nos llevan a una hepatopatía aguda?
Habíamos hablado de las toxinas que llegan al hígado a través, bueno, de drogas anestésicas, anestésicos como por ejemplo el alotano ya prácticamente no se está usando. El alotano es muy hepatotóxico, antimicóticos como la glicefulvina, el ketoconazol, diversos antibióticos, sustancias químicas y biológicas, metales pesados. Son muchas las causas. Acá tenemos más causas, obviamente, de agentes infecciosos o parasitarios que pueden llegar al hígado, como virus, bacterias, protozoarios, toxoplasmosis, bueno, dentro de lo que son los virus, la peritonitis infecciosa felina, causal de hepatopatías en gatos, hepatitis infecciosa canina, no se ve tanto como muchos años atrás, gracias a las vacunaciones reiteradas. Es un virus que mucho no se ve, y sí bacterias que llegan al hígado, como provocando colangiopatitis bacteriana en gatos, es muy común. La leptospirosis, siempre tenerlo en cuenta. Bacterias que lleguen desde infecciones extrahepáticas en otro lugar del organismo, que puedan colonizar el hígado, bacterias que vengan de otras sepsis extrahepáticas. Bueno, dentro de también otras causas de hepatopatías agudas tenemos los disturbios metabólicos y sistémicos, las pancreatitis agudas por proximidad al hígado. Este se ve afectado la mayoría de las veces cuando también se inflama el páncreas. La lipidosis hepática felina, la lipidosis felina y la colangiopatitis felina son las más comunes de encontrar en felinos, bastante común de ver. Y bueno, noxas, ¿sí? Traumáticas, hipóxicas, ¿sí? Un trauma abdominal, un golpe de calor, hipotensiones, hipoxias quirúrgicas, ¿sí? Bueno, como ven, un sinnúmero de causas pueden llevar a desarrollar una hepatitis aguda. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos de hepatotoxicidad? Bueno, por ejemplo, hay determinadas sustancias, tóxicos, bacterias, que puedan alterar la estructura de las membranas del hepatocito y hacerlo más permeable a la introducción de toxinas. Eso impide las funciones normales del hepatocito, lo mismo que la inhibición de enzimas de membrana necesarias para su normal funcionamiento de las células. Puede haber también deterioros en los procesos de captación hepática, captación de nutrientes necesarios para la supervivencia del hepatocito. Podemos tener alteración en el citoesqueleto de la estructura, recuerden la estructura hepática, esa estructura que permite la normal circulación de la bilis, es una estructura muy específica de circulación intrahepática. Si se ve alterada esta estructura, puede haber problemas de éstasis biliar, ¿sí? de colestasis, cuando se ve alterada esa estructura. Lo mismo que la precipitación de complejos insolubles. Hay determinadas sustancias que provocan, que precipitan y provocan éstasis en el flujo de la bilis, obstrucciones a nivel de los conductos biliares. Puede haber alteraciones
en el calcio intracelular. Recuerden que el calcio es fundamental en muchísimas reacciones enzimáticas necesarias para el funcionamiento de la célula. Actúa como cofactor en distintos procesos metabólicos que necesita la célula para su funcionamiento. Y la producción de radicales libres, también el estrés oxidativo de la célula, son todos daños, son todos mecanismos de hepatotoxicidad, mecanismos que llevan al deterioro de la función de la célula y finalmente a su muerte. Entonces, sigamos, qué es lo que ocurre entonces por estos distintos mecanismos que recién veíamos de hepatotoxicidad. Se va a producir un daño en este hígado, en estos hepatocitos, que si no es muy extenso y se puede eliminar esa noxa en forma adecuada y rápida con determinadas terapias de sostén, ese hígado, dada la gran capacidad que tiene de regeneración, puede volver a su funcionamiento normal. Pero ¿qué sucede si esa necrosis del hepatocito, del hígado, que cuando afecta más de un 70, un 80% de esos hepatocitos se ven afectados? ¿Qué va a ocurrir? Por un lado, vamos a tener una insuficiencia hepática aguda que puede llevar a la muerte en caso de no poder a tiempo dar con la terapia adecuada, con las medidas de sostén, puede llevar una hepatitis aguda a la muerte del animal. Y si logramos controlarla y logramos que ese animalito, ese paciente sobreviva, ese hígado va a seguir funcionando, pero ya no va a ser el mismo, va a ser un hígado con bastantes daños, y esto puede llevar con el tiempo a una hepatopatía crónica. Las hepatopatías crónicas, vamos a hablar ahora de ellas, son mucho más frecuentes de encontrar en la clínica que las hepatopatías agudas, y es un conjunto de patologías, enfermedades variadas que van a llevar, o sea, ¿qué es lo que va a caracterizar la hepatopatía crónica? Es un infiltrado celular, son cambios inflamatorios y también necróticos, acompañados de cirrosis o sin ella. El estadio de cirrosis, que es el estadio terminal de la hepatopatía crónica, se ve en hígados ya muy enfermos y, repito, es una etapa terminal, obviamente irreversible. Estos cambios inflamatorios y necróticos llevan a la insuficiencia hepática. Vamos a ver que hay algunas razas más predispuestas que otras a padecer estas hepatopatías crónicas, pero puede afectar a cualquier raza. Dentro de las razas predispuestas, bueno, etiologías son numerosas, ¿sí? Como hablábamos, algunas razas, en particular Doberman, Cocker, Labrador, son razas predispuestas. Hay enfermedades infecciosas que llevan a una insuficiencia hepática crónica. Una de las más comunes es la leptospirosis. Determinados fármacos, es muy común en animalitos medicados con anticonvulsivantes durante mucho tiempo, si son animalitos epilépticos que están permanentemente con medicamentos de tipo fenobarbital. Son perritos que hay que controlar siempre la función hepática porque son drogas muy hepatotóxicas. Los glucocorticoides, las enfermedades idiopáticas, también tenemos hepatopatías del tipo idiopática, sin una causa muy definida. La calcosis, que es el depósito de cobre, también en algunas razas esto ocurre y lleva a una hepatopatía crónica. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología de la hepatitis crónica? Tenemos siempre, bueno, obviamente la noxa inicial, cualquiera sea, y ese daño del hepatocito, ese daño hepatocelular, lleva a que los antígenos que están dentro del hepatocito, hay antígenos hepáticos ocultos. Estos antígenos se ven expuestos frente a ese daño, esa noxa, hace que se expongan estos antígenos al sistema inmunológico. Entonces, ¿cuál es la respuesta inmediata de esta exposición de estos antígenos?
llegan al sitio de este daño todas las células de la inflamación. Fundamentalmente linfocitos y plasmocitos son los que primero llegan. También llegan fibroblastos que van a ir depositando colágeno en esa zona del hígado en donde los hepatocitos han ido necrosando. Las células hepáticas van muriendo y se va reemplazando por tejido colágeno. Esto es todo una reacción inflamatoria que lleva a estos depósitos de colágeno, de fibrosis en este hígado. Se producen anticuerpos contra estos agentes hepatoespecíficos que llevan a toda esta reacción inflamatoria. Este proceso se va a ir autoperpetuando. ¿Por qué? Porque a medida que llega el proceso, todas las células inflamatorias al sitio de lesión del hígado, donde están estos hepatocitos dañados, se va depositando colágeno, se van a su vez muriendo más hepatocitos y más colágeno se va depositando y se va extendiendo. Si no se logra con tiempo detener todo este proceso, se llega al estado de fibrosis hepática. Entonces, ¿cómo responde el hígado frente a esta necrosis? Produce nuevos hepatocitos. Recuerden la gran capacidad que tiene el hígado para regenerar sus hepatocitos, o sea que primeramente va a responder frente a este daño produciendo nuevos hepatocitos. Y las células inflamatorias, por otro lado, estimulan la producción de las fibras de colágeno. Entonces se va a ir, como decíamos anteriormente, produciéndose fibrosis dentro de ese hígado. Entonces, de acuerdo a cómo esté regenerando el hígado y de acuerdo a cuánta fibrosis se va depositando, allí hay como un equilibrio que si se rompe tenemos por un lado, si esta balanza se inclina hacia la producción de nuevos hepatocitos, es decir, si el hígado logra regenerar hepatocitos que superen la producción de colágeno, bueno, puede llegar a restaurar su estructura y su función. Pero, ¿qué pasa? Si se inclina la balanza hacia el otro lado, hacia la producción de colágeno, este colágeno, esta fibrosis que va produciéndose sin dando lugar, no permitiendo que el hígado pueda responder y se hace muy extensa por la lesión persistente, estos depósitos de colágeno van a superar a la remoción del colágeno del hígado. Entonces vamos a tener por un lado un estado de hepatofibrosis o de cirrosis. Ahora vamos a ver la diferencia entre ambos procesos. Entonces, cuando hay una hepatofibrosis y cuando tengo una cirrosis, ¿cuál es la diferencia? Frente a esas lesiones hepáticas, frente a la muerte de estos hepatocitos, habíamos dicho que el tejido conectivo dentro del hígado se va depositando en los lugares en donde el hígado, los hepatocitos han muerto, y se va extendiendo, pero la arquitectura de ese hígado se mantiene. ¿Sí? ¿Recuerdan esa estructura del hepatocito, del lobulillo hepático y del acino? Esa estructura que tenía el hígado se conserva. Hay fibrosis, hay colágeno, hay depósito de colágeno en ese hígado, pero su función se mantiene porque su arquitectura se mantuvo. ¿Qué sucede? Estos cambios fibróticos, sí, en un primer momento pueden llegar a ser reversibles y ese hígado seguir con una función relativamente normal. ¿Qué sucede si, o sea, qué ocurre en el caso de la cirrosis? Lo que diferencia la cirrosis a la hepatofibrosis es que esta estructura de la que hablábamos no se conserva, se rompe toda esa estructura. Vean este hígado que se ve aquí con esos nódulos de regeneración. ¿Qué son los nódulos de regeneración? Son ese hígado que intentando regenerar sus hepatocitos, quedan hepatocitos
sanos, pero rodeados como islas. Estos nódulos son como islas rodeados por todo tejido fibrótico. Y entonces esto es lo que llamamos nódulos de regeneración. Y están rodeados por todo este tejido colágeno, toda esta fibrosis, que hace que tenga este aspecto, el hígado, y la estructura, como ven acá, se pierde totalmente. Este hígado ya es un hígado terminal, es un hígado cirrótico, y este cuadro es irreversible ya. Entonces hablemos un poquito de la cirrosis. ¿Qué es lo que sucede? Imaginen estas islas, estos nódulos de regeneración de estos hepatocitos que están funcionantes, están funcionando, están rodeados por todo ese tejido ese tejido fibrótico alrededor. Por un lado, por supuesto, disminuye la perfusión sanguínea en estos nódulos porque los vasos les cuesta mucho llegar a través de ese tejido conectivo hacia la zona donde están estos hepatocitos. Esto hace que haya isquemia celular, entonces hay más muerte de hepatocitos. La mayor muerte de hepatocitos también es el mayor depósito de colágeno. Recuerden que el colágeno va a ir cubriendo esas zonas de hepatocitos que van muriendo. Esto hace que se perpetúe, este proceso se autoperpetúa. Entonces, habíamos hablado de la escasa perfusión sanguínea en este nivel. ¿Qué sucede entonces? Al no poder distenderse estos vasos, pues están rodeados de tejido conectivo, de tejido fibroso, al no poder distenderse, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué imaginan que sucede? Aumenta la resistencia vascular, por supuesto, pero no tienen capacidad para no pueden distenderse, entonces aumenta la resistencia vascular y esto lleva a hipertensión portal. Es una de las principales consecuencias de estos hígados, este hígado cirrótico. Esta hipertensión portal provoca ascites y a la vez, como estos vasos necesitan de alguna manera seguir circulando, se van haciendo, por esta presión, se van haciendo anastomosis portosistémicas, son anastomosis portosistémicas adquiridas, buscando vías para circular, se van haciendo estas anastomosis. ¿Y esto cuál es la consecuencia fundamental de esto? La encefalopatía hepática. Ahora vamos a ver un poquitito más en detalle cuáles son estas consecuencias. Entonces, vamos a hablar ahora de cómo aproximamos al diagnóstico. Recuerden, esto es muy importante, lo vamos a ir repitiendo, que no hay ningún signo clínico ni tampoco de laboratorio que sea patognomónico de una hepatopatía. Son signos muy generales, ¿sí? ¿Cómo se presenta el paciente con una hepatopatía? Tenemos, por un lado, pacientes que llegan con signos progresivos de enfermedad hepática, con manifestaciones que no son muy patognomónicas, que son bastante oscilantes. Puede ser animalitos que vienen cada tanto con algún vómito, alguna diarrea, algún signo gastroentérico. Pueden venir asintomáticos, ¿sí? En donde el diagnóstico se llega a través de métodos complementarios, el animalito sin ningún tipo de sintomatología, o pueden llegar a la consulta con un cuadro clínico fulminante, ¿sí? Corto, en un plazo corto, mueren en poco tiempo, iniciado el cuadro sintomático. Entonces, en el caso de una hepatopatía aguda, los animalitos en general, como el cuadro en muy corto periodo de tiempo, horas, días o semanas, en general son perritos que se los ve bien de aspecto, ¿sí? Se los ve bien con buen estado corporal, salvo bueno, en este caso que se ve un poquitito de abdomen con ascites, pero en general son perros que están bien a simple vista y en el cuadro clínico. En el caso de una hepatopatía crónica, fíjense en estas fotos, son animales que ya vienen, como toda patología crónica, bueno, vienen consumidos, con muy poca masa muscular. En este caso, en esta foto se ve
el abdomen abalonado por ascites. Son perros que se los ve ya a simple vista que están enfermos. Bueno, muy bien, entonces habíamos hablado que los signos clínicos no son muy inespecíficos, tanto en la aguda como en la hepatopatía crónica. Pueden ser vómitos, anorexia, el neonato está con letargia, con diarreas. El pialismo, la hipersalivación, es bastante frecuente en felinos de ver con hepatopatía. Polidipsia poliuria es uno de los signos bastante persistentes en las hepatopatías. Bueno, hablemos de los signos digestivos. ¿Por qué puede haber ulceración gastroduodenal en una hepatopatía? Se producen por distintos mecanismos estas ulceraciones. Por un lado, recuerden que habíamos hablado de hipertensión portal en estos hígados, en las hepatopatías crónicas. Esta hipertensión portal hace que disminuya también la circulación en mucosa gástrica e intestinal. Esto hace que se vea alterada la barrera mucosa de todo el tracto digestivo. Al no haber depuración de la gastrina, es un hígado que está con mal funcionamiento, no está cumpliendo bien sus funciones, no se depura bien la gastrina y la histamina, y esto hace que se estimule la producción del ácido clorhídrico. Esto hace que tanto la mala circulación, por un lado, como la no depuración de la gastrina, se produce ulceración gastroduodenal, y esto lleva a la presencia de melena. ¿Recuerdan la melena? Que es la materia fecal negra por la presencia de sangre digerida. Otro aspecto clínico de las hepatopatías, tanto agudas o en los estadios avanzados de la hepatopatía crónica, recuerden que estos signos no son patognomónicos, pero hay signos que son más, que nos pueden llevar a orientar, nos orientan a que estamos frente a un proceso, o podría ser un proceso hepático. ¿Cuáles son estos signos? Son 4 que están bastante constantes: las cites, las coagulopatías, la ictericia y la encefalopatía hepática. Son signos que, bueno, no son patognomónicos, repetimos, porque pueden aparecer en otras patologías. Las cites puede ser un signo de un animalito con una insuficiencia cardíaca congestiva. Las coagulopatías, bueno, puede ser una intoxicación, por ejemplo, por un raticida. En el caso de las ictericias, ya vamos a ver que las ictericias no siempre, o sea, la ictericia, que es la coloración amarillenta de las mucosas, pueden aparecer, por ejemplo, en un cuadro de hemólisis y que no tenga nada que ver con el hígado. Y las encefalopatías, bueno, cualquier encefalitis va a provocar signos semejantes y no siempre es por una encefalopatía hepática. Quiere decir, son 4 signos que, si bien nos orientan a que pueda haber un proceso de algún daño hepático, pero no son patognomónicos. Entonces, las cites, pero ya habíamos hablado en parte porque se producían, ¿sí? Es el acúmulo patológico de líquido seroso en cavidad peritoneal. Habíamos hablado de por qué se producía. Por un lado, en un cuadro de fibrosis hepática vamos a tener hipertensión portal, con aumento de la presión hidrostática, y esto hace que haya fuga de líquido hacia cavidad peritoneal. Por un lado, ese es un mecanismo de ascites. Hay otro mecanismo que provoca ascites, que es a través justamente de las fallas de la función hepática, en donde no tenemos síntesis de albúmina. Entonces, al haber hipoalbuminemia, tenemos una disminución de la presión oncótica, y esto hace que también sea productor de ascites. Y por otro lado, aumenta también la presión venosa hepática. Esto hace que la formación de linfa exceda a su drenaje. Hay déficit en el drenaje linfático y también contribuye a la formación de ascites. ¿Y qué sucede? A la de las ascites hay una disminución del volumen plasmático efectivo. Recuerdan, aquí se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Porque se ven estimulados los receptores de volumen.
Esto hace entonces que a nivel renal haya reabsorción tubular de sodio y agua, y esto hace que aumente el volumen plasmático efectivo, porque lo que el organismo detecta es una disminución del volumen plasmático. Al aumentar el volumen plasmático efectivo por acción del sistema renina-angiotensina, hace que se autoperpetúe la cites. Más líquido sigue llenando ese abdomen. Bueno, las coagulopatías, ¿por qué se producen? Recuerden que tanto en una hepatopatía aguda como crónica, todos los factores de la coagulación se sintetizan en el hígado. Si han cursado medicina 5 recordarán que los factores de coagulación son de síntesis hepática, la gran mayoría de los factores. Al no tener síntesis hepática de factores, podemos tener déficit de coagulación. Por otro lado, al verse obstruido el conducto biliar, tanto los factores los factores K dependientes, que son el 2, el 7, el 9 y el 10, que necesitan de la vitamina K para ser activados, al haber obstrucción del conducto biliar, no hay absorción a nivel intestinal de la vitamina K. Recuerden que la bilis es necesaria en el intestino para la absorción de las vitaminas liposolubles, entre ellas la vitamina K. Al no haber vitamina K disponible, esos factores no se activan, así que por este otro mecanismo también lleva a hemorragias, ¿sí? Son pacientes que tienen tendencia a desarrollar hemorragias. Entonces, acá vemos en estas fotos cómo estos pacientes pueden presentar sangrado. Acá se ven equimosis, hematomas. Es bastante frecuente en pacientes que tienen una hepatopatía aguda fulminante la presentación de estos cuadros. Pueden tener sangrado. En el caso de hepatopatías agudas, en donde gran parte de su hígado, más de un 80% de su hígado, se ve afectado. Por suerte, la mayoría de las hepatopatías crónicas es raro encontrar pacientes con sangrado, menos de un 2% de estos pacientes pueden presentar hemorragias. Pero ¿qué sucede? En estos pacientes, la gran mayoría de estos pacientes, entre un 65 y un 80% de estos pacientes, si uno les mide las pruebas de coagulación, van a dar alargadas. Tienen pruebas alteradas de coagulación y son pacientes que hay que tenerlos en cuenta, siempre pedir estas pruebas en caso de que necesitemos solicitar una biopsia hepática o una citología hepática, siempre pedir las pruebas de coagulación, porque son pacientes que podemos provocarles hemorragias importantes. Entonces se piden las pruebas son las del TP y el KPTT, son las pruebas de coagulación que se piden, y el recuento plaquetario. ¿Por qué pedimos también, solicitamos las plaquetas, el conteo de plaquetas? Porque muchas veces estos pacientes también presentan disminución en su número de plaquetas. Pueden estar normales, pero pueden estar ligeramente disminuidas. Recuerden que en pacientes, como habíamos hablado, en pacientes con hepatopatías crónicas, en donde esa hipertensión portal provoca que se produzcan estos vasos portosistémicos, esta conexión de los vasos portales hacia la circulación general, hace que estas plaquetas, esa sangre se desvíe y llega al vaso, y en el vaso provoca secuestro de plaquetas cuando pasa la sangre por el vaso, y en estos pacientes podemos encontrar una disminución de plaquetas. Bueno, vamos a hablar ahora de las ictericias, el otro signo bastante específico de hepatopatía sin ser pactognomónico. La ictericia es la coloración amarillenta de las mucosas y de los tejidos, que se produce cuando encontramos en sangre valores de bilirrubina mayores a los al 1,5 miligramos por decilitro. Fíjense el color de estas mucosas, un amarillo muy intenso, a veces son
dependiendo de la cantidad que tengamos de bilirrubina, pueden ser más o menos intensos, pero se ve claramente la coloración en estos pacientes. ¿Cómo lo evaluamos? En laboratorio, a través, se mide las bilirrubinas, se mide la bilirrubina total y la directa, esos son los valores que nos da el laboratorio, y por diferencia se obtiene el valor de la bilirrubina indirecta. Bueno, ¿y cómo se clasifican las ictericias? Esto también a modo de recordatorio lo vamos a hacer rápidamente. Se clasifican en hemolítica o prehepática, ictericia hepatocelular y la ictericia obstructiva o posthepática. Bueno, vamos a ver de dónde viene la bilirrubina. Vamos rápidamente a recordar. Viene de la transformación de la lisis de los glóbulos rojos. El grupo M entra en el sistema retículo endotelial. El hierro va a los depósitos orgánicos del organismo. Y la bilirrubina indirecta, que viene de la protoporfirina, una vez que entra en el sistema retículo endotelial, viaja en sangre unida a la albúmina, y esto hace que sea no filtrable por riñón, no filtra bilirrubina indirecta por el glomérulo. Entonces es captada por el hígado, y el hígado tiene la función de transformar, de conjugar esa bilirrubina indirecta en directa. ¿Sí? Esa es la función que tiene el hígado. Entonces esa bilirrubina directa, que es la bilirrubina conjugada, a través del sistema biliar llega a los intestinos. En los intestinos, por la acción de las bacterias entéricas, es transformada en estercobilinógeno, que es el pigmento que le va a dar el color a la materia fecal. Parte de esa bilirrubina directa entra en el ciclo enterohepático, vuelve al hígado, hace todo el circuito, y parte, cuando hace este ciclo enterohepático, como es una bilirrubina conjugada, filtra por el riñón y a través del riñón llega al hígado como uroviniloides. Estos urobilinoides es el que le va a dar el color a la orina. Bien, ¿qué sucede en la ictericia hemolítica, en la prehepática? Vamos a tener una gran lisis de glóbulos rojos, sin la hemólisis, entonces voy a tener, por supuesto, gran cantidad de bilirrubina indirecta, que va a llegar al hígado. El hígado está sano, está bien, así que toda esa bilirrubina indirecta que le llega, la va a transformar en bilirrubina directa, la conjuga. Toda esa bilirrubina indirecta es conjugada, pero claro, sigue habiendo mucha cantidad de bilirrubina indirecta en sangre. La directa, que conjugó el hígado, pasa a través del sistema biliar hacia el intestino, entonces va a haber mucha cantidad de bilirrubina directa en el intestino, que se va por las bacterias a transformar en un estercobilinógeno en alta cantidad, así que voy a tener materia fecal muy oscura, son heces más oscuras que las habituales, por gran cantidad de estercobilinógeno. Y por el otro lado, cuando entra en ciclo enterohepático, altas cantidades de bilirrubina directa van a llegar al hígado, van a filtrar, esa directa va a filtrar por riñón, filtra el riñón, y va a haber gran cantidad de urobilinógeno en la orina, y va a ser una orina muy oscura, orinas amarillas oscuras. No llega a ser amarronado, no hay coluria, no hay bilirrubina acá en esta orina. En esta orina es un exceso, una gran cantidad de urobilinoides. Por eso se habla de una orina amarillo intenso. Bien, entonces, habíamos dicho que aumentaba la bilirrubina total, en este caso expensas de un aumento de la bilirrubina indirecta. La directa está en valores normales. Bien, ¿qué sucede en la ictericia hepatocelular? Acá hay lesión en los hepatocitos, entonces la bilirrubina indirecta que se produce es la normal, de la lisis normal, de los glóbulos rojos, llega al hígado esta bilirrubina indirecta y por la lesión del hepatocito
parte de esa bilirrubina indirecta es conjugada, pero no en su totalidad. Entonces voy a tener menor cantidad de bilirrubina directa, y la bilirrubina indirecta, por la lesión de los hepatocitos, va a haber una fuga hacia circulación, así que vamos a tener un aumento de la bilirrubina indirecta por esta lesión de las membranas del hepatocito, y voy a tener menor cantidad de bilirrubina directa que llega al intestino. Entonces voy a tener heces con menos cantidad de cercobilinógenos, son heces más claras. Bien, ¿y qué va a suceder? Vamos en esta otra diapo. ¿Qué sucede con la bilirrubina directa? Dijimos, el hepatocito está dañado, hay lesiones en las membranas, aumenta la permeabilidad de esas membranas del hepatocito dañadas, entonces va a haber fuga. Esa bilirrubina directa que se conjugó, que se formó en el hígado, que no es mucha cantidad, pero algo conjuga. Recuerden que siempre algún hepatocito, siempre hay, hepatocitos van a quedar sanos conjugando bilirrubina, pero es poca cantidad. Pero ¿qué sucede? Por las lesiones en el hepatocito, voy a tener fuga también de bilirrubina directa a sangre. Entonces esto va a hacer que también tengamos aumento de bilirrubina directa en sangre. Entonces veamos cómo quedaría esto en una ictericia hepatocelular. Voy a tener en sangre la bilirrubina total aumentada a expensas, por un lado, de la bilirrubina indirecta, en un 40% aproximadamente, y en un 60% va a estar aumentada a expensas de la bilirrubina directa, esa bilirrubina directa que se conjugó y que hubo escape, fuga hacia circulación. Entonces, como voy a tener aumentada la bilirrubina directa en sangre, ¿qué es lo que va a ocurrir a nivel orina? Bueno, va a ser mucha la cantidad de bilirrubina directa que llegue, que conjugada puede filtrar por el riñón. Entonces acá sí voy a tener una orina de color amarronado por la presencia de bilirrubina en orina. Esto se le denomina coluria. ¿Y qué sucede en el último caso de ictericia, que es la obstructiva o poshepática? Acá la lesión está a nivel de los canalículos del sistema biliar, el conducto biliar. Acá hay una obstrucción a nivel del conducto. Entonces, ¿qué sucede? No va a haber bilirrubina directa que pueda llegar al intestino, entonces no va a haber estercobilinógenos, y son heces claras, son heces muy claras, acólicas, ¿sí? Sin color, heces blancas muchas veces se ven. Y como no va a haber circuito enterohepático, porque claro, no hay bilirrubina directa que llegue, o sea, directamente no va a haber ciclo enterohepático, pero ¿qué sucede con la bilirrubina directa que el hígado conjugó? Esa bilirrubina directa que está retenida en los canalículos, en el conducto biliar, que está obstruido, al aumentar la presión dentro de estos canalículos, hay fuga de bilirrubina directa a sangre. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a tener aumento de bilirrubina directa en sangre, que va a hacer que aparezca bilirrubina en la orina. Voy a tener orina color amarronado, va a haber coluria, como en el caso anterior, con el caso de la ictericia hepática. Y voy a tener entonces aumento de la bilirrubina total a expensas de la bilirrubina directa, en el caso de la poshepática. Acá tenemos en este cuadro un resumen de lo que acabamos de ver, qué es lo que sucede en cada una de las ictericias, cómo está la directa, la indirecta, y cómo va a ser el color de las heces y de la orina en cada una de estos casos. Bueno, hablemos ahora de la encefalopatía hepática, otro signo bastante específico, sin ser patognomónico, otro de los signos de los que veníamos hablando un poquitito, que se presenta en pacientes con hepatopatías agudas fulminantes, o esos enfermos con hígados cirróticos, o también en el caso de los congénitos. En el caso de los congénitos son esos cachorros que presentan signología encefálica debido a los
shunts portosistémicos, hay anastomosis portosistémicas, es un defecto congénito. De lo que más comúnmente vemos es en los estadios avanzados de hepatopatía crónica, ¿sí? Esos hígados cirróticos. Y son signos que pueden, si el hígado responde a los tratamientos instaurados, podría llegar a ser reversible este tipo de cuadros, aunque muchas veces, como estamos hablando de enfermos terminales, muchos pacientes con esta signología por solicitud de los propietarios muchas veces solicitan la eutanasia de estos animalitos. Son signos, vamos a ver los mecanismos productores de la encefalopatía hepática, son signos que pueden ser excitatorios o inhibitorios de acuerdo a cuáles sean esos metabolitos que llegan al encéfalo. ¿Y qué son? O sea, ¿de dónde vienen estos metabolitos tóxicos? Vienen de la producción de amoníaco a nivel intestinal. Ese amoníaco que se produce por la acción de las bacterias sobre las proteasas, ya sea de la dieta o de epitelio foliado del intestino. Esas proteínas, por acción de las proteasas intestinales, se produce amoníaco, y este amoníaco es absorbido por vena porta, llega al hígado, y en el hígado se entra en el ciclo de la urea. El hígado transforma ese amoníaco en urea, y la urea es eliminada por el riñón. Estos metabolitos son los mercaptanos, ácidos grasos de cadena corta, además del amoníaco, pero bueno, el más importante de estas sustancias tóxicas es el amoníaco. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos frente a un hígado con cirrosis, un hígado que no está funcionando, hepatocitos, gran cantidad de esos hepatocitos muertos? Bueno, este amoníaco que llega por vena porta al hígado no va a entrar en este ciclo de la urea. Entonces, debido a la hipertensión portal, en este hígado cirrótico con la hipertensión portal y la alta presión dentro de los vasos y los canalículos, este amoníaco va a ir por las vías alternativas. Recuerdan que con la hipertensión portal se producían anastomosis portosistémicas por la circulación que debe tomar otros caminos debido a que no puede seguir su curso normal. Entonces se producen estas anastomosis, y este amoníaco que llega por la vena porta entra a la circulación general, y es allí cuando llega a cerebro, llega a encéfalo, porque traspasa la barrera hematoencefálica con mucha facilidad, difunde, y bueno, y de acuerdo a cómo se presenta, de acuerdo a cómo, a cuáles son los metabolitos tóxicos que están más presentes, los signos van a ser o excitatorios, como decíamos, en el caso de los glutamatos y los aspartatos, son signos neurológicos excitatorios. En el caso del gamma aminobutírico, glicina, son neurotransmisores inhibitorios con signos de depresión. Entonces se produce estos trastornos a nivel del sistema nervioso central con la aparición de los signos neurológicos, como decíamos, o excitatorios o de depresión. Entonces, ¿cuáles son estos signos? Fíjense, estas fotos son pacientes que ya están realmente en situación muy crítica. Los signos inhibitorios son de letargia, embotamiento mental, desorientación. Y en cuanto a los excitatorios, bueno, pueden aparecer episodios convulsivos, comportamientos agresivos. Es común ver que presionan la cabeza contra objetos, marcha en círculo.
Bueno, entonces resumiendo, lo que vimos hasta ahora, los signos clínicos de un paciente con hepatopatía pueden ser no, son muy inespecíficos, signos como letargia, anorexia, vómitos, diarrea, cialismo en felinos. Bueno, y los signos que vimos recién, los signos un poco más específicos que nos pueden orientar hacia una enfermedad hepática y que aparecen por lo general en una enfermedad avanzada, que son las ites, las coagulopatías, la ictericia y la encefalopatía. Algo en la clínica a tener en cuenta con respecto a la palpación hepática. Recuerden que el hígado es un órgano explorable pero no palpable en condiciones normales. ¿Cuándo puedo llegar a palparlo? En el caso de tener hepatomegalia, que son frecuentes en los procesos agudos de hepatomegalia, y hepatodinia con dolor a la palpación. En el caso contrario, en procesos crónicos voy a tener un hígado más chico de tamaño, se denomina microhepatía, y no voy a poder determinar dolor a la palpación. Y muchas veces los pacientes con enfermedad hepática presentan hígados de tamaño normal. Entonces, ¿cómo aproximamos al paciente con hepatopatía? Entonces, vamos acá ya a comenzar a hablar un poquito de los métodos complementarios. Recuerden entonces, repetimos que no hay signos clínicos ni datos de laboratorio patognomónicos de una hepatopatía, o sea que tenemos que ir reuniendo todos los datos que tenemos, los clínicos que estamos viendo al paciente, todo lo que es el examen físico, y recurrimos a los métodos complementarios. Bien, dentro de lo que es, obviamente, cualquier paciente que llega, hacer una correcta anamnesis, muchas veces vienen sin manifestaciones muy claras, la mayoría de las veces no tienen manifestaciones muy claras, entonces vamos pidiendo, solicitando análisis complementarios. En el hemograma completo podemos tener un hemograma sin ningún tipo de alteración, esto es muy variable, hay anemias muchas veces, encontramos en enfermedades hepáticas anemias que son por lo general leves, normocíticas, normocrómicas A regenerativas. Estos recuerden, o los que no han cursado medicina 5, esto significa que son glóbulos rojos con un tamaño normal y una concentración de hemoglobina, un color normal, y A regenerativa. Las enemias A regenerativas es porque todavía la médula no ha respondido a esa falta de glóbulos rojos, o bueno, muchas veces terminan no respondiendo por el tipo de enfermedad de la que estamos hablando, por la misma hepatopatía. El leucograma, los glóbulos blancos pueden estar normales o pueden estar aumentados en su número, lo que se denomina leucocitosis. En el caso de un cuadro infeccioso, los voy a tener a los leucocitos aumentados. Vamos a pedir un análisis de orina. ¿Y qué datos podemos recoger del análisis de orina? El color, fundamental. Recuerdan cómo veníamos hablando de las ictericias, en donde puedo tener una orina con color más intenso, un amarillo intenso, o como vemos en esta foto, una orina color amarronado. Podemos encontrar cristales, muchas veces encontramos cristales de bilirrubina. Estos cristales de biurato de amonio son los que encontramos en orinas cuando hay shunts portosistémicos. Bueno, además del aspecto, bueno, la densidad urinaria, presencia de otros tipos de cristales quizás menos frecuentes como los de tirosina o leucina. Vamos a solicitar un coagulograma, ¿sí? Porque recuerden que en un porcentaje alto de pacientes, si tomamos las pruebas de coagulación, el tiempo de QUIC o TP y el KPTT, vamos a encontrar un gran porcentaje, un 80% de estos pacientes, vamos a encontrar estas pruebas alargadas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, como ya lo habíamos mencionado antes, tenerlo muy en cuenta en caso de solicitar una citología o una biopsia hepática. Y recuerden también, dentro de lo que es el coagulograma, el recuento plaquetario, que habíamos dicho que podía estar normal o levemente disminuido. Eso en cuanto a lo que es el hemograma. Luego, en cuanto a lo que es el perfil básico del laboratorio, la bioquímica,
qué es lo que vamos a solicitar y qué es lo que podemos encontrar alterado. Las proteínas y las albúminas, como son de síntesis hepática, gran parte de ellas vamos a tener descensos en sus valores normales, van a estar disminuidas. La urea puede estar normal, pero puede estar disminuida también, porque recuerden que puede estar alterado el ciclo de la urea. Enzimas hepáticas, vamos a empezar a hablar de las enzimas. Tenemos enzimas indicadoras de daño hepatocelular, que son la GPT y la GOT, o la GPT en la denominación antigua, bueno, se sigue utilizando, pero bueno, la correcta es la ALT, que es la alintransferasa, o la aspartato aminotransferasa, que es la GOT. Estas son indicadoras de daño hepatocelular, ya lo vamos a ver en más detalle. Y las indicadoras de colestasis son la FAS, la fosfatasa alcalina sérica, y la gamma GT, que es la glutamil transferasa. Entonces, hablábamos de las enzimas de daño hepatocelular. Acá en este gráfico está representado el hepatocito con su citoplasma y su núcleo. Entonces, la GPT, alanina aminotransferasa, es una enzima que se encuentra en gran porcentaje en el citoplasma del hepatocito. En cambio, la GOT, la aspartato aminotransferasa, se encuentra dentro de las mitocondrias, en un 90% o más, un pequeño porcentaje, un 5% puede encontrarse en citoplasma, mayormente está dentro de la mitocondria. ¿Qué significa esto? Significa que en el caso de tener una enfermedad hepática inflamatoria con una tumefacción, una inflamación de ese hepatocito, lo primero que vamos a tener aumentado, la que más vamos a tener aumentada en sangre, va a ser la ALT, la GPT. ¿Por qué? Porque está dentro del citoplasma y va a ser la primera que va a aumentar. Es un daño reversible en este caso. Si es una inflamación, el hepatocito puede retomar sus funciones. En el caso de tener la AST, la GOT puede estar aumentada o normal, pero va a estar mucho más aumentada en este caso, como dijimos, la GPT. En el caso de tener una apoptosis celular, una muerte del hepatocito, acá ya sí, obviamente, el hepatocito ya está dañado, es una célula que está destruida, entonces por supuesto el daño es irreversible, hay necrosis de esa célula. Entonces, ¿qué vamos a tener aumentadas? Ambas enzimas, vamos a tener aumentadas la ALT y también vamos a tener aumentada la GPT, la GOT, ¿sí? Las dos, ambas, GPT y GOT, porque ya va a estar la GOT libre al producirse la necrosis del hepatocito. Tengan en cuenta que tanto la GPT como la GOT tienen que estar, para que sea representativa sus aumentos en sangre y poder determinar una enfermedad hepática, en general son enzimas que pueden estar levemente aumentadas para que sea realmente representativa una enfermedad hepática y poder guiarnos junto con la clínica y la bioquímica entre 2 y 3 veces los valores normales, como para que sea bien representativo su aumento. ¿Esto por qué? Porque muchas de estas enzimas están presentes en otras localizaciones en el organismo. La ALT tiene una alta especificidad hepática, porque está prácticamente es bien específica del hígado, a diferencia de la GOT, que fíjense que la encontramos en otros sectores del organismo, en el corazón, en músculo esquelético, en riñón, en cerebro, dentro de los hepatocitos, así que es menos específica su aumento, porque está presente en otros lugares.
En el caso, bueno, esto lo habíamos hablado antes, en el caso de un diagnóstico precoz, va a ser muy característico el aumento de la GPT, porque es la que está en citoplasma y frente a una pequeña inflamación ya la vamos a tener aumentada, y aparte porque es bien específica del hígado. En el caso de la GOT no es de diagnóstico precoz, al contrario, tiene que estar ya con necrosis el hepatocito para que esté aumentada. Pero recuerden que puede estar aumentada por daños o lesiones o algún proceso en alguno de los otros órganos en donde se encuentra la GOT también. Ninguna de las dos, y esto es importante y por eso les remarcaba lo del aumento de las enzimas, ninguna de las dos enzimas tiene valor pronóstico, porque justamente no son muy específicas, y el hecho de que estén levemente aumentadas no nos habla de cuánto daño tenga el hígado. A eso se refiere el valor pronóstico. Muchas veces tengo hígados cirróticos en donde ya no hay, no hay síntesis de enzimas directamente y las enzimas están bajas, y tengo un hígado muy enfermo y cirrótico. A eso se refiere con que no tenemos, no podemos, no tiene valor pronóstico este tipo de las enzimas hepáticas. Por eso hay que, vuelvo a repetir, a ver este paciente en su conjunto, ver la clínica y corroborar estos datos de enzima junto con todos los demás. Vamos a hablar un poquito de las enzimas hepáticas indicadoras de colestasis. Como habíamos mencionado, son la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa, la gamma-GT. Estas enzimas están ubicadas en las membranas celulares de los canalículos. Entonces, al estar en las membranas de los canalículos, son enzimas que, en el caso de tener eh, una obstrucción de los conductos, vamos a tener novosíntesis, o sea, se van a producir, va a haber fuga hacia circulación, pero además aumenta la síntesis de estas enzimas y escapan a circulación. En el caso de colestasis, que provoca aumento de la presión dentro de los canalículos. Entonces, un incremento de estas enzimas van a reflejar aumento en la producción de las mismas. Y hay varias variaciones entre lo que es el canino y el felino con respecto a los niveles de fosfatasa alcalina. El gato tiene como característica que la fosfatasa alcalina tiene una vida media muy corta en el felino. Entonces, si yo detecto valores de fosfatasa alcalina elevadas, es bastante significativo, mucho más significativo que en un canino, justamente porque tiene poca vida media y no está, la fosfatasa no tiene inducción enzimática, como es sí en el caso del canino, en donde, ¿eso qué significa la inducción enzimática? Que determinados fármacos pueden provocar aumentos de la fosfatasa alcalina, y esto no significa que haya algún problema a nivel hepático, sino que un ejemplo clásico son los glucocorticoides. La administración de corticoides en caninos provoca aumentos por inducción enzimática, aumentos de fosfatasa alcalinas muy elevados a veces, y es un tema indistinto a lo que no tiene significación en cuanto a un daño hepático, sino que fue aumentada su producción por inducción de los glucocorticoides. En el gato, por eso, esto no se da, y un aumento de la FAS es bastante sugestiva de enfermedad hepática, más en el gato que en el perro. Fíjense en esta diapositiva la cantidad de situaciones y de orgánicas y de fármacos que administrados pueden provocar variaciones en las enzimas hepáticas. Por eso, esto es muy importante, tengan en cuenta
que la gran mayoría de las veces la elevación de las enzimas hepáticas en caninos y en felinos en general es por enfermedad extrahepática. Bueno, algo más con respecto al incremento de estas enzimas. Si no hay una lesión hepática clínica, tenemos que buscar causas extrahepáticas siempre. Y con respecto a la cantidad de hepatocitos dañados, el hecho de que tengamos incremento de las enzimas hepáticas no indica el estado funcional del hígado. Tienen que estar aumentadas entre 2 y 3 veces sus valores normales para que sea un poco más específico de que algo está pasando a nivel hepático. Pueden estar incrementadas, ¿sí?, con una función hepática normal, ¿sí?, porque tiene aparte una gran capacidad de regeneración el hígado. Entonces podemos tener enzimas incrementadas y tener una función hepática normal. En el caso de que estén disminuidas o que estén normales estas enzimas, podemos estar frente a una insuficiencia hepática crónica severa y sin embargo las enzimas hepáticas están disminuidas por falta de síntesis. Es un poquito un resumen de lo que estuvimos hablando hasta ahora, de por qué no son tan, no tienen un valor pronóstico las enzimas. Entonces, hablamos de las manifestaciones clínicas, hablamos del perfil básico de laboratorio, hemograma, urianálisis, coagulograma, perfil bioquímico, donde estuvimos hablando de las enzimas. ¿Qué es lo que vamos a pedir ahora? Pruebas de función hepática. ¿Cuáles son? Bueno, recuerden que la insuficiencia hepática se va a producir cuando más del 80% de los hepatocitos se destruyen, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas pruebas de función hepática que vamos a solicitar al laboratorio? El dosaje de bilirrubina y los ácidos biliares. Ácidos biliares no se pide rutinariamente, pues vamos igual a explicarlos, pero es un método de laboratorio bastante engorroso y caro y por lo general no se suele solicitar. Bilirrubinas sí, por supuesto, se piden al laboratorio. En el caso del dosaje de bilirrubina, cuando uno solicita bilirrubina, hay que intentar que rápidamente llegue al laboratorio para su análisis y va a viajar en tubitos de suero envueltos, se pueden envolver en cinta o colocar dentro de un tubito oscuro porque no puede darle la luz directo, hay que protegerlos de la luz a esta extracción cuando extraemos sangre para bilirrubina, porque si no se transforma con la acción de la luz en bilirrubina y ya nos va a alterar nuestro valor. Así que ténganlo en cuenta cuando pidan bilirrubina, de mandar estos tubos envueltos al abrigo, a la protección de la luz. Bueno, vamos entonces a hacer un breve repaso de lo que habíamos visto de las bilirrubinas. ¿Cómo nos puede ayudar el laboratorio para poder diferenciar esta ictericia, esta bilirrubina alta en sangre, si es en cuál entra, en qué clasificación entra? En el caso de ser una ictericia del tipo prehepática o hemolítica, el dato de laboratorio que nos va a confirmar que se trata de una prehepática es el hemograma, porque voy a ver en el hemograma anemia, voy a ver anemias importantes en el caso de las hemólisis. Si se trata de una ictericia hepatocelular, o sea, con un hígado dañado, ¿cuáles van a ser las enzimas que vamos a solicitar y que vamos a ver alteradas si está el hígado con daño celular? Bueno, como dijimos, la GPT y la GOT nos van a indicar daño hepatocelular. Nos va a ayudar a aproximar al diagnóstico de que es una ictericia hepatocelular. En el caso de ser una ictericia post-hepática o obstructiva, ¿qué dato de laboratorio, qué enzima nos va a dar una aproximación?
las que son enzimas de colestasis, la FAS y la gamma GT, van a estar las que estén aumentadas. Bien, a ver, la medición de ácidos biliares. Recuerden que los ácidos biliares son sintetizados, ¿sí?, a través del colesterol que llega al hígado. Estos ácidos biliares elaborados por el hígado son almacenados en vesícula biliar y en el momento de la ingestión se liberan a intestino y colaboran en la disolución y absorción de las grasas y de las vitaminas liposolubles. Parte de estos ácidos biliares, o la mayor parte de los ácidos biliares, vuelven al hígado a través del ciclo enterohepático y una pequeña porción, un 15%, son eliminados por materia fecal. Estos ácidos biliares que vuelven al hígado, que retornan al hígado, hacen su circuito enterohepático, pero tengan en cuenta que frente a un shunt portosistémico, en el caso de un hígado donde hay cirrótico, con aumento de presión, hipertensión portal y demás, como habíamos visto, estos vasos portosistémicos, o en el caso de un daño importante hepatocelular, estos ácidos biliares van a estar aumentados en circulación sistémica. La medición de los ácidos biliares es un poco engorrosa, hay que darles una dieta especial, tomar un valor basal y luego de unas 2 horas vuelve a tomarse, una vez que ingirió el alimento el paciente, se vuelve a medir los ácidos pasadas 2 o 3 horas. Y es realmente un método caro y bastante engorroso, pero bueno, podría ser de utilidad porque nos va a estar indicando la integridad hepatocelular y circulatoria hepática, la medición de los ácidos biliares. Bueno, entonces, volvamos a nuestra aproximación diagnóstica. Ya hicimos, todo tenemos el examen del animal, el hemograma, ureanálisis, perfil bioquímico, pruebas de función hepática, medimos bilirrubinas, que es lo que queda por hacer para llegar al diagnóstico, las imágenes, el diagnóstico por imágenes. ¿Sí? Vamos a pedir, a solicitar ecografía, en donde ecográficamente el hígado es un método muy fiel para ver su tamaño, si está agrandado, si los bordes están engrosados, si hay ascites, si hay dilatación de las venas portales, las venas intrahepáticas, si hay presencia de nodulaciones, ¿sí?, si los bordes son regulares o no. Es un método muy fiel para evaluar el hígado. Acá en esta imagen se ven, es una lipidosis hepática, ¿sí? Es un hígado donde hay mucho depósito de células grasas. Si bien ecográficamente los datos que vemos, que nos aporta la ecografía son muy significativos, todavía no son muy patognomónicos. Yo todavía no tengo un diagnóstico, el diagnóstico definitivo de la enfermedad hepática para poder saber cuál es nuestro diagnóstico, es a través de la biopsia hepática. Entonces, ¿cómo realizamos la biopsia hepática? Bueno, podemos utilizar un Trucut para hacer una toma de muestra con guía ecográfica, o si sospechamos, en el caso de sospechar una lipidosis hepática senfelino, puede hacerse con aguja fina y hacer una citología, porque con eso ya por lo general basta para obtener el diagnóstico. O por la parotomía exploratoria. Entonces, fundamental, repetimos, cuando vamos a hacer este tipo de intervenciones, es tomar las pruebas de coagulación de este paciente para asegurarnos de que esté óptimo para estas evaluaciones. Y vamos a tener así el diagnóstico definitivo a través de la histopatología.
Acá hay dos fotitos, una donde ven todos estos depósitos como globitos blancos entre los hepatocitos. Esta es una citología de una lipidosis hepática, son todas células grasas, infiltrado graso. Y en la otra imagen se ve cómo se ha perdido un poco la estructura de los hepatocitos, de las cadenas de hepatocitos, entre medios hay fibrosis, todo es un estado de fibrosis hepática. Bueno, objetivos generales de tratamiento. Vamos a hablar un poquitito muy por encima, para tener un pantallazo general de cómo se manejan las hepatopatías, pero nada demasiado, para que tengan una idea general de cómo se tratan. Por supuesto, eliminar o revertir la causa, si se conoce cuál es la causa, tratar de revertirla, eliminar el tóxico, por ejemplo. Controlar y eliminar todos los disturbios sistémicos, el manejo nutricional y el control de las complicaciones. Entonces, con respecto a eliminar o revertir la causa, bueno, si es un tóxico el que ha ingerido, habrá que hacer lavajes de estómago, dar eméticos, en el caso siempre que no sean productos muy corrosivos, en el caso de tener antídotos específicos y que los conocemos, administrar antibióticos, en el caso de sospechar algún proceso infeccioso. En el caso de que esté tomando alguna medicación hepatotóxica, como es muy común en los perritos epilépticos o que convulsionan con frecuencia y que están hace mucho tiempo con fenobarbital, bueno, suspender esta medicación es fundamental o empezar a darla en forma más restringida, de a poco ir suspendiéndola o reemplazándola por otras medicaciones. En el caso, bueno, para controlar lo que es la fluidoterapia y el control de los desequilibrios hidroelectrolíticos. La fluido es fundamental para hidratar al paciente, tratar de, con una buena fluido, eliminar productos tóxicos que pueda haber en circulación y que puedan estar dañando al hígado. Los desequilibrios electrolíticos, la hipercalcemia, la hipoglucemia suelen estar presentes. En el caso de tener una hipoalbuminemia, para intentar recuperar esa presión oncótica disminuida, se dan coloides junto con el suero endovenoso. En cuanto al manejo nutricional, es importante dar una dieta hipograsa y es muy importante dar proteínas de alto valor biológico, con fácil digestión, hidratos de carbono de fácil digestión y proteínas de alto valor biológico. ¿Por qué? Porque es fundamental el buen estado nutricional. Esto para cualquier patología, obviamente, el manejo nutricional es fundamental. Solamente en el caso de tener encefalopatía vamos a hacer una restricción proteica en estos pacientes, si no, no hay que hacer restricción proteica. Vitamina E como antioxidante, ¿sí? Incorporarlos en la dieta. Y en el caso de las complicaciones, por ejemplo, tenemos ascites, bueno, habrá que dar diuréticos, indicar dieta hiposódica. La abdominocentesis va a estar indicada solamente en el caso que ese paciente esté con dificultad respiratoria, con un abdomen muy agrandado por ascites y que esté comprimiento del diafragma y que se note con dificultad respiratoria. En ese caso hacemos punción abdominal. En el caso de las coagulopatías, administrar vitamina K, si es necesario transfusión sanguínea, de sangre entera o de plasma. En el caso de tener hemorragias digestivas, protectores de mucosa, como por ejemplo la ranitidina, el sucralfato, drogas que disminuyan la acidez gástrica. ¿Qué otra complicación? La encefalopatía hepática. Para encefalopatía el tratamiento que se hace es, el objetivo es eliminar el amoníaco presente en suero. Entonces lo que se utiliza es la lactulosa, vía oral, si el animalito está bien y no está con vómitos, y puede ser vía oral, se puede dar vía oral, si no se dan enemas tibios con lactulosa. ¿Qué hace la lactulosa? A nivel intestinal es metabolizada por las bacterias del colon y van a crear un medio ácido que va a atrapar al amoníaco para evitar que se absorba al organismo y se elimina con la materia fecal. Se dan antibióticos, se da metronidazol, neomicina, se puede dar ampicilina.
Y bueno, otra de las complicaciones de la hepatopatía crónica es la gran inflamación y la fibrosis, así que hay que controlar esa fibrosis. Se utilizan antifibróticos, en estos casos pueden utilizarse corticoides, también por su efecto antiinflamatorio, la azathioprina como inmunomoduladora. El ácido urso desoxicólico es un ácido biliar, es muy utilizado actualmente, uno de los más utilizados para hepatopatías. Como antifibróticos también, bueno, mencionamos a los corticoides. La colchicina es un antifibrótico que también se está utilizando, aunque bueno, tiene bastantes efectos secundarios, así que bueno, hay que ir como controlando bien los efectos. Y se utilizan antioxidantes como la silimarina, la vitamina E, metionina. La silimarina junto con el ácido ursodeoxicólico es lo más utilizado actualmente. Bueno, muchísimas gracias.